Y Dios puso en mi corazón en esta tarde de hablar de la fidelidad que Dios demanda. ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel con nosotros? No me diga que Dios no ha sido fiel con usted, porque si usted está respirando, si usted puede venir a la casa del Señor, si usted puede estar de pie, si usted puede mirar con sus ojos, si usted puede tocar, si usted puede respirar, si usted puede, hermano, poder ver la creación de Dios allá en el cielo, todo lo que el Señor ha hecho, usted está bendecido. Y me llama la atención, mis hermanos, porque yo les digo, ¿cuántos amamos a Dios en esta tarde? Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó con amor eterno. Y yo entre más leo la palabra del Señor y me preparo día con día, mi hermano, me doy cuenta que me hago tan chiquito a comparación de la grandeza de Dios. Porque la grandeza de Dios es tan grande, mi hermano, que no la podemos medir con nada. Los pensamientos de Dios son tan altos, mucho más grandes que cualquiera de nuestros pensamientos. Pero yo quiero que en esta tarde me acompañe en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 13. Y yo le he titulado a este mensaje la fidelidad que Dios pide. ¿Cuál es la fidelidad que Dios pide, mi hermano? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer en esta tarde, de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para ti aquí en la tierra? Porque tenemos un propósito de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte del Señor. El Señor no solamente nos salvó nada más, sino que también nos eligió para un propósito. Y yo decía entre semana, decía, Señor, ¿por qué hay tantas moscas en los lugares? Ahora ya estamos en la temporada de la mosca. Yo decía, ¿por qué? Si es sucia la mosca. Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, aún la mosca tiene un propósito aquí en la tierra. Cuanto más ustedes que son creados a imagen y semejanza mía. Por si un día le queda la duda a usted, hermano, mírese bien, porque usted es una réplica de la imagen de Dios. Y por esa razón la Biblia dice que debemos de ser igual a Cristo, que debemos de ser imitadores de Cristo. Y es lo que dice el apóstol Pablo, decía que debemos de imitar a Cristo. Él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, síganme a mí así como yo sigo a Cristo. Y no hay nada más hermoso de poder seguir al Señor. Pero algo yo les digo, mis hermanos, que hay un precio que se tiene que pagar. ¿Cuántos saben eso? Hay un precio muy doloroso que se tiene que pagar para poder seguir a Cristo. Y yo quisiera decirles que el camino va a ser fácil, que no van a haber piedras de tropiezo, que no van a haber luchas, que no van a haber pruebas, que no va a haber enfermedades, que no va a haber, hermano, situaciones donde van a venir ejércitos en contra de nosotros. Pero yo no le puedo decir eso porque eso va a suceder. Todavía estamos bajo el periodo de la gracia. Todavía el Señor nos permite de poder venir a la iglesia y predicar la palabra sin que nos vayan a arrestar y nos vayan a encarcelar como en aquel entonces. Y muchas veces, mi hermano, tomamos eso como cualquier cosa, pero debemos entender que cuando una persona le sirve a Cristo, va a padecer persecución. Va a haber persecución, va a haber difamación, va a haber crítica, va a haber chisme, va a haber ataques del enemigo. Incluso, hermano, el mismo diablo va a venir a tratar de destruirnos, porque ese es el trabajo de él. Él no quiere que usted se acerque a Dios. Él lo que quiere es que usted se aleje de la presencia del Señor, que usted pierda el propósito por el cual el Señor lo creó aquí en la tierra. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo del 8 al 13 vamos a leerlo, y luego después vamos a orar para entrar en este mensaje, mi hermano.
Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Estamos ahí. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo. Y algo que debe de entender usted, que muchos dicen que esta fue la última carta del apóstol Pablo antes de ser ejecutado allá en Roma. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo del 8 al 13 le dice a Timoteo, le dice así: para la honra del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí, oremos. Señor, no somos dignos de estar en este lugar, pero esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado, de toda contaminación que el mundo pueda contagiarnos, mi Dios. Y hemos sido elegidos con un propósito. Hemos sido elegidos para predicar el evangelio a toda criatura. Hemos sido elegidos para marcar la diferencia, para ser un pueblo santo, para ser una nación santa, para ser luz en medio de las tinieblas, para poder ser sal, Señor, en medio de un mundo lleno de problemas y donde no tiene solución. Señor, tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es la que nos ilumina nuestros corazones para poder ser luz a las personas que están en tinieblas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú bendigas tu palabra, que podamos salir de este lugar diferentes, renovados, entendiendo que hay un precio que se tiene que pagar para poder seguir a Cristo. Pero al final de todo vale la pena sufrir por el evangelio, porque tú dijiste, Señor, que todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder, pero todo aquel que pierda su vida por causa del evangelio la va a encontrar. Hay un precio que se tiene que pagar, amados hermanos, y ese precio es de poder crucificar esta carne día con día para poder ser más igual y semejante al Hijo de Dios, que no estimó su vida, sino que se entregó como un sacrificio vivo delante del Padre para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu amor para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú te pudieras haber bajado de esa cruz, pero tomaste la decisión de quedar en ese lugar, mi Dios. Y a pesar de todo lo que padeciste, lo hiciste todo por amor, porque tú siempre permaneces fiel, mi Dios. Tú siempre eres fiel con nosotros, aunque nosotros a veces fallamos, nos descarriamos, nos alejamos, nos quejamos, murmuramos, pero tú siempre estás ahí con tu brazo poderoso, animándonos, levantándonos a cada uno de nosotros, que sigamos corriendo hacia la meta que tenemos hacia adelante. Padre mío, ayúdanos, Señor Jesús, a poder entender que ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano, porque nunca va a ser en vano lo que tú haces, mi Dios, porque tu palabra jamás regresará vacía, sino cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Señor, ese sacrificio supremo en la cruz
es la que nos limpia, es el que nos levanta, es el que nos libra de toda condenación, mi Dios. Y por eso no podemos de alabar, de parar de alabar tu nombre, de glorificar, de exaltarte, porque nos has redimido, nos has hecho un pueblo santo, mi Dios. Bendice tu palabra. Y todo lo que padecieron los hombres tuyos, mi Dios, desde el Antiguo Testamento hasta los apóstoles, tuvieron que pagar un precio. Muchos de ellos murieron a filo de espada, muchos de ellos fueron crucificados, muchos de ellos fueron atacados de muchas formas. Pero hay un precio que se tiene que pagar, y ese precio es incluso de entregar nuestras vidas, aunque nos cueste la vida, mi Dios, por tal de predicar el Evangelio. Ese es el precio que se tiene que pagar. En muchos países, aún aquí todavía no, pero llegarán tiempos difíciles, donde aún aquí en este país se prohibirá predicar la palabra, que ya no más se podrá predicar la palabra como hoy en día se lo hace, sino que buscarán, Señor, a cada uno de nosotros y nos perseguirán. Hoy es el tiempo de predicar la palabra. Mañana puede ser muy tarde, mañana nos pueden perseguir, mañana se nos puede prohibir, pero aunque nos cueste la vida, vamos a seguir predicando tu palabra, porque tu palabra lo dice, que cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se va a cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor. El Señor viene pronto por su iglesia. Lo único que el Señor pide de cada uno de nosotros los creyentes, que permanezcamos firmes, que terminemos esta carrera que tenemos por adelante, mi hermano. Yo sé que la lucha no es fácil, yo sé que las pruebas son grandes, yo sé que a veces el fuego nos quema, yo sé que a veces el agua nos anega, pero tú has prometido estar en medio de nosotros, aún en los momentos difíciles, aún en el momento de la muerte. Ahí estará tu Espíritu Santo, porque como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa si le cortan la cabeza a este cuerpo, no importa si lo queman, no importa si lo cortan con una espada, nadie puede tocar nuestra alma, y ni siquiera el enemigo la puede tocar, porque le pertenece solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tenemos la victoria en el nombre de Jesús. La honra y la gloria sea para ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar, hermano, su lugar, ya está sentado. Yo le he titulado este mensaje La fidelidad que Dios pide. Y yo les decía que Pablo, hermano, sabía que su tiempo se acercaba. Él sabía que en cualquier momento lo iban a llamar de la cárcel y lo iban a matar. Y yo digo, qué feo es que la gente allá afuera, mi hermano, que tú les quieres hacer un bien, que tú les quieres dar la salvación, la solución de los problemas que ellos pueden tener espiritualmente, y la gente les cierra la puerta a Dios. Porque el anhelo de Pablo era de que la gente, los gentiles, los que no conocían a Dios, un día aceptaran a Jesús y fueran salvos. Pero muchos de ellos no querían escuchar el Evangelio. Y Pablo, encarcelado, le dice al joven Timoteo, le dice que a Timoteo: estoy en esta cárcel y sufro penalidades, por decir, sufro por causa del Evangelio, por predicar a Cristo. Y hermano, no me lo vas a creer, la Biblia lo dice, que todos los que quieren servir a Dios van a ser perseguidos, van a ser atacados, van a ser difamados, van a ser, hermano, todo tipo de cosas, porque el mundo no quiere a los cristianos. El mundo no nos quiere a nosotros, porque no somos igual al mundo, Jesús lo dijo. Pero nosotros somos la única esperanza que tiene el mundo allá afuera. El mundo se está muriendo, el mundo está perdido, el mundo no hay respuesta sino solamente Jesús.
Y nadie nos puede salvar a nosotros sino solamente Cristo Jesús. Y yo me ponía a meditar cuando Pablo le escribía a Timoteo y le dice claramente, le dice: tú tienes que seguir adelante porque tú tienes un trabajo grande. Tú tienes que seguir predicando. Tú tienes que hablarle a las personas y te van a pasar cosas, Timoteo. Y hermano, si vemos bien la historia de la Biblia dice que todos los que quieren vivir piadosamente van a ser perseguidos. Todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, desde el principio de los profetas del Antiguo Testamento hasta la fecha, el día de hoy, si tú quieres vivir para Dios, prepárate porque van a venir ataques, amenazas, persecuciones y todo tipo de cosas del enemigo. Quizás aquí no se vea todavía, pero en otros países, mi hermano, no puedes predicar la palabra, no puedes tener una iglesia así porque van a venir y te van a arrestar. Incluso hasta te pueden dar la pena de muerte en otros países donde practican otras religiones. ¿Cuántos saben eso? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero hay un precio que se tiene que pagar para poder seguir a Dios. Y Jesús lo dijo claramente, dijo que cualquiera que quiera salvar su vida la va a perder, y todo aquel que pierda su vida por causa mía y del Evangelio la va a encontrar. Hay un precio que se tiene que pagar. El apóstol Pablo pagó el precio. El apóstol Pablo sabía que lo iban a matar, pero no le importó a él, sino que siguió predicando la palabra, siguió escribiendo cartas desde prisión, y él sabía que en cualquier momento lo iban a sacar, y por mandato de Nerón, de un hombre que era un emperador, lo iban a decapitar. Entonces ese es el precio que el apóstol Pablo tuvo que pagar por el Evangelio. Si hay alguien que ha tenido pruebas, son los discípulos de Jesús también, ¿no es así? Hermanos, si usted mira en el internet, usted se va a dar cuenta que todos los que le sirvieron a Dios, que fueron efectivos en el Evangelio, fueron atacados, fueron apedreados, fueron con una espada, fueron atacados, cortados, fueron con una lanza atravesada. Todo tipo de cosas, todo por seguirle al Señor. Y Jesús dijo que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y miren lo que dice en el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces hay una esperanza, ¿no es así? Fíjense lo que dice: si somos muertos con Él, o sea, ¿con quién? Como con Cristo, porque Él padeció, Él murió en una cruz del Calvario, pero así como también murió Cristo, también resucitó. Y esa es la esperanza que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea que aunque este cuerpo un día se vaya a la tierra, o quizás le hagan algo, de todos modos nuestra alma se va directamente a la presencia del Señor. Jesús dijo: no teman al que pueda matar al cuerpo, porque solamente eso puede hacer, sino más bien deben de temer a Dios, que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese es el que debemos de temer. Y Pablo no tenía temor, porque él sabía que lo iban a matar, pero no le importó, siguió predicando el Evangelio. Y hermano, ese es el precio que se tiene que pagar en muchos lugares. Hubo un hombre en aquel entonces que se llamaba William Tyndale. Quizás algunos nunca lo han escuchado. Este hombre, por traducir la Biblia en Inglaterra, en octubre 6, 1536, lo estrangularon, hermano, y lo quemaron.
todo por traducir la Biblia en inglés. Y el rey de Inglaterra lo aprobó. En otras palabras, lo que le quiero decir, que hay un precio que se tiene que pagar. A veces quisiéramos que fuera fácil el camino, pero si Jesús no la tuvo fácil cuando fue a la cruz del Calvario, si los discípulos de Jesús, si el apóstol Pablo no la tuvo fácil aquí en la tierra, hermano, nosotros no estamos garantizados que la vamos a tener fácil. Vamos a ser atacados. Mire la vida de los apóstoles. Pedro murió en Roma. Pedro, antes de que él muriera, históricamente dicen, cuando ya lo iban a matar, Pedro le dijo: yo no soy digno de ser muerto, de ser crucificado como mi Señor Jesús. Si me van a matar, crucifíquenme al revés. Pedro pagó, hermano, el precio. ¿Se está dando cuenta de lo que le digo? A veces decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanta sangre que se tiene que derramar? Pero es porque el ser humano, hermano, siempre se ha rebelado en contra de Dios. El ser humano necesita a Cristo, porque Dios no obliga a nadie. Dios da el evangelio con amor. Pero ¿qué es lo que nos devuelven a veces a nosotros? Nos quieren devolver maldición y muerte. Pero nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Esa cruz del Calvario, hermano, que muchos decían que era una maldición, se convirtió en la esperanza y en la bendición para cada uno de nosotros. Amén. Pedro murió crucificado al revés, históricamente. Andrés, uno de los discípulos de Jesús, murió en Grecia, crucificado también en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, que fue el primer discípulo que murió en el libro de los Hechos por parte del rey Herodes, murió a filo de espada. Pero históricamente dicen que él fue muerto a filo de espada y lo decapitaron. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo a mi hermano? Que no es fácil. Juan, el discípulo amado, el que escribió el libro de Apocalipsis, a él lo habían puesto en una olla muy caliente y lo habían puesto dentro de ella, y milagrosamente sobrevivió y salió vivo. Y todavía, si fuera poco, intentaron matarlo, pero no podían. Hasta que finalmente lo dejaron aislados en una isla, a él solo, en una isla que se llama Patmos. Y ahí recibió él la revelación de Apocalipsis. Ahí escribió él el libro de Apocalipsis, pero ya después él regresó a Éfeso y murió de vejez, de causas naturales. Pero fue el único discípulo, hermano, que no tuvo una muerte como los demás discípulos. También Felipe fue crucificado, hermano, en Siria. Bartolomé fue su piel cortada, o sea que le quitaron la piel, y luego después lo crucificaron al revés en el país de la India. Tal vez usted diga: pero eso no lo dice en la Biblia. Hermano, hay evidencia históricamente, se ha investigado que todos tuvieron una muerte muy difícil, todo por predicar el evangelio. Tomás, el que le decimos, el que duda siempre, Tomás Dídimo, murió en Grecia y le clavaron una lanza. Mateo, el que conocemos como el publicano, Mateo, fue muerto en Etiopía por una espada. Y otros dicen que después de matarlo, pues lo decapitaron. Santiago fue arrojado del templo de Jerusalén
y milagrosamente sobrevivió. Y después de esa caída vinieron los religiosos y agarraron las piedras y lo terminaron de matar. Tadeo murió crucificado en Grecia. Simón fue crucificado en Europa. Y nosotros sabemos que Pablo fue decapitado en Roma. Todo esto, hermano, le pasó a los discípulos. Padecieron por el Evangelio. Y yo les digo, mi hermano, que la Biblia dice que todos los que quieren vivir para el Señor vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos. Y llegará un momento, tristemente llegará el momento, donde va a ser tanta la maldad del ser humano que va a ser como en los días de Noé, que ya no van a querer escuchar este libro, ya no van a querer escuchar a los predicadores, ya no van a querer escuchar a los cristianos. Y cuando llegue ese momento, mi hermano, nos van a perseguir y a muchos van a matar. Demos gracias a Dios que todavía no llegamos a ese tiempo, pero no estamos tan lejos, porque va a llegar el tiempo, mi hermano, cuando este evangelio ya no se va a poder predicar en las calles, ya no se va a poder proclamar el evangelio, porque si nos miran nos van a hacer lo mismo que le hicieron a los discípulos. Pero yo le digo algo, mi hermano, vale la pena morir por el evangelio, vale la pena morir por el evangelio. Así como Pablo no le importó, aunque él sabía que en cualquier momento le iban a sacar de la cárcel y lo iban a matar, no le importó, siguió predicando la palabra, porque él entendió, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podrán destruir este cuerpo, podrán hacer lo que sea, pero hay algo que no pueden tocar, que viene siendo nuestra alma. Y por eso el Señor decía: no teman al que pueda matar el cuerpo, más bien deben de temer a Dios. Y aunque este cuerpo le haga lo que haga, Dios lo traerá de regreso, mi hermano. Ahora los apóstoles, ahorita, ¿dónde están? Hermanos, ellos están allá con el Señor. Ellos tuvieron una muerte difícil aquí en la tierra, pero ellos ahorita, hermano, están allá en la presencia del Señor. Están alegres, están completos en el Señor. Y Dios les tiene un lugar a ellos ya preparados. Tanto que dice la Biblia que la ciudad esa, la Nueva Jerusalén, dice que los nombres de los apóstoles están escritos, porque le sirvieron al Señor fielmente y negaron sus vidas, hermanos, prefirieron morir por el evangelio. Y yo le digo algo, mi hermano, vale la pena morir por el evangelio, vale la pena sacrificarnos día con día para buscar al Señor, vale la pena servir a Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa del evangelio la va a hallar. Y eso es lo que yo quiero, porque la ciencia no puede salvar a nadie. La ciencia, por más que intenten de buscar una fórmula de cómo regenerar, rejuvenecer las células, de clonar o lo que sea, no pueden, porque la Biblia dice que de modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego después el juicio. Hermano, cuando ya recibimos a Cristo no podemos regresarnos. Cuando ya recibimos al Señor, tenemos que terminar esta carrera que tenemos por adelante. Lo más hermoso y lo más maravilloso no es de comenzar, sino de terminar, porque Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Yo no sé usted, mi hermano, pero esta carrera que tenemos por adelante la tenemos que terminar. No solamente es empezarla, sino terminarla. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a terminar esta carrera? Porque hay muchos que se quedan en el camino, hay muchos que empezaron en el camino, pero no alcanzaron a llegar a la tierra prometida, no alcanzaron a llegar a la Nueva Jerusalén. Y yo siempre les digo, me daría tanta tristeza a mí si un día llegaría a la presencia del Señor y no lo miraría a usted ahí. Y diría: Señor, ¿qué pasó con el hermano? Ahí estaba los domingos. No llegó. ¿Cómo que no llegó, Señor? No llegó. Qué triste sería eso, ¿no, hermano?
Hermano, hay que llegar. Hay que llegar a ese lugar que Dios tiene preparado, y lo que Dios desea más es que nosotros podamos encaminar a los demás, porque el Evangelio de Jesucristo, hermano, nos lo ha entregado todo completo. El Evangelio nos lo ha entregado todo para que lo compartimos, para que lo podamos compartir con los demás y puedan alcanzar la salvación. Porque llegará tiempo, mi hermano, que nos va a suceder así. Y en otros países ya sucede así. Allá en China, allá en Corea del Norte, allá en Irak, allá en Irán, allá en otros países donde se practica otra religión, si te miran con una Biblia así, mi hermano, inmediatamente te encarcelan y te quitan la vida, porque está en contra de las leyes de ellos. Pero ese es el Evangelio que se tiene que pagar por servir a Cristo. Hay un precio grande, pero déjeme decirle, vale la pena servir a Dios. Porque por más que quiera salvar mi vida, no la puedo salvar. Pero hay alguien que la puede salvar, que es nuestra alma, y se llama Jesús. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo, de aceptarlo, de decirle: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús le dijo a una de las iglesias, le dijo: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero estas son las palabras que me cautivan, mi hermano. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida, mi hermano, mi amigo, mi amiga, es la vida eterna. Yo quiero que cierre sus ojos en este momento. Yo quiero que cierre sus ojos y se ponga a pensar bien. Y dígase usted esta palabra: si yo me muero el día de hoy, ¿me iría con el Señor o no llegaría hacia ese lugar? Si hay alguien en esta tarde que conozca de Jesús, pero realmente nunca lo ha recibido como su Señor y Salvador, yo no le voy a pedir que pase enfrente, pero todos con los ojos cerrados. Si hay alguien en esta tarde que quizás diga: yo necesito a Jesús, yo necesito la salvación, levante su mano en esta tarde. ¿Habrá alguien en esta tarde? Jesús dijo que si nos avergonzamos de Él, que Él se avergonzará de nosotros aquí en la tierra. Pero Jesús dijo que si tú me confiesas aquí en la tierra, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Levante su mano. No le dé pena. No le dé pena. Porque Cristo Jesús vino a salvar su alma. Cristo Jesús no vino a hablarte de ninguna religión. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesús puedes encontrar la salvación, porque Él fue el que Dios envió a morir en una cruz. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Es importante recibir a Jesús, porque si no lo recibimos a Jesús, no podemos llegar al cielo. No podemos llegar a la presencia de Dios, porque hay algo que nos detiene, que viene siendo nuestro pecado, que viene siendo nuestra culpa. Y esa culpa, el único que la puede quitar se llama Jesús, porque Él fue el que pagó el precio.
La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente a través de Jesús se encuentra la salvación. No dejes para mañana lo que puede ser el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Jesús pagó un precio muy grande para que no tuvieras que ir al infierno. Los hombres de Dios pagaron un precio con sus vidas por predicar la palabra. Nosotros somos agradecidos y seguimos predicando la palabra porque ellos pagaron un precio. Ahora nosotros pagamos un precio con nuestra vida de servirle al Señor para poder decirle a la gente allá afuera que Cristo todavía puede salvar el alma del ser humano. Habrá alguien en esta tarde. Si no hay nadie, yo voy a cerrar este servicio. Pero que nunca se te olvide el sacrificio que hizo Jesús por ti en esa cruz del Calvario. Jesús lo hizo por amor. Jesús lo entregó todo por amor. Lo hizo porque Él te amó hasta el final, que aún cuando Él estaba en la cruz, Él estaba acordándose de ti. Él estaba viendo la humanidad que estaba perdida y Él decía: yo tengo que redimirlos, yo tengo que salvar a mi creación, pero si ellos me reciben como Señor y Salvador, yo los perdonaré, yo los limpiaré, yo los llevaré un día a la presencia mía allá en el cielo, donde nada nos podrá separar. Hoy es el tiempo, dice el Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Vamos a adorar a Dios antes de cerrar este servicio. Vamos a adorar a Dios con este canto. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Yeshua, por tu presencia en este lugar. Damos gracias infinitas
por este tiempo maravilloso que tú nos has prestado, Señor, para poder alabarte, glorificarte, para poder escuchar tu palabra. Y te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar y las personas que nos visitan. Te damos gracias por sus vidas, porque tú las has traído hasta este lugar con un propósito, Señor. Te damos gracias por ellos y síguelos bendiciendo y cuidando en todo momento, Padre. Que tu protección, que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos y lo defiendan. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Pueden darle